Esto es Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Un espacio para hablar con emprendedores y conocer sus historias, ideas y proyectos. Más que un Pitch, programa de Radio Infinita y el DF+. Bueno, en este nuevo capítulo de Más que un Pitch, hoy vamos a conversar con Yanina Rodríguez. Juan Pablo Silva, ¿quién es nuestra invitada? Vamos a hablar de zapatos. Vamos a hablar de Barbie, vamos a hablar, de temas relacionados al cuero, a los zapatos, pero también de una historia familiar que ha estado muy vinculada a este rubro. Ella es la fundadora de Gianni da Firenze. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenida. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que un honor estar acá hablando de mi marca y de cómo partimos en el oficio zapatero. Así que queremos que tu historia hable de tu marca. No que tú hables de tu marca. Eso es más entretenido y hace obviamente que uno empatice mucho más con la marca. Así que vámonos a esta historia familiar. Tu papá entiendo que estaba vinculado al mundo del zapato. Cuéntanos todo eso hasta llegar a lo que son hoy día. A ver, sí, mi papá partió hace muchos años. Mi papá hace como 10 años que partió hace 40. O sea, yo creo que ya llevamos como 50 años en esto, mi papá. Mi papá partió haciendo zapatos él, como una investigación propia, hacerse una hojota. O sea, imagínate los tiempos, hippie de mi papá, y había una máquina de coser en su casa porque su hermano se la había comprado a un profesor de... Mi tío estudiaba educación física y se la había comprado a un profesor que hacía zapatillas, fíjate la época. Yeah. Y quedó esa máquina ahí y mi papá dijo, oye, ¿sabes qué? Podemos hacer algo de esto. Y partió haciéndose una hojota, estamos hablando hace muchos años. Y cuando después hace una hojota, 2 años o 3 años después, dice, ¿sabes que acá hay una oportunidad de negocio? Y ahí mi papá parte, esto Año viene 80. o sea, 70. Ya. ¿Cachai? Finales de los 70 igual, mi papá igual tampoco está ambio. Arreglándole el camino. El papá escuchando. Papá escuchando y ¿qué onda? Entonces en el fondo parte él, qué sé yo, y después empieza a ir a Victoria, a Barrio Victoria, a comprar cuero, a entender cómo se hacía un zapato. Al principio también hacía unos zapatos súper malos, re duros. O sea, como que casi que nadie se los podía poner y ahí empieza en el fondo a incursionar en esto. Fue de los principales zapateros en Chile, exportador, hasta en los libros de la Fedecal y todo, cuando también yo siempre digo que se exportaba más zapato que vino. O sea, en el fondo habían varios, que el otro día también lo hablaba con alguien, que hubo un grupo en ese minuto de emprendedores y empresarios que en el fondo apostó por los zapatos en Chile. Porque armaron una escuela para empezar a enseñar. O sea, en el fondo había todo un tema ahí como súper entretenido y fueron los precursores de esto, ¿ya? Y bueno, súper bien en alguna época, súper mal en otra época. También la llegada súper fuerte de la industria china y otras cosas hicieron que se complicara bastante la industria, ¿verdad? El tema de los zapatos es bien conocido también, yo creo que en Chile. Habían varias fábricas, después hoy día quedamos muy poquitas. Y yo siempre un amante del diseño. Yo estoy comercial, pero soy amante del diseño, la moda. Y partí diseñando zapatillas de colores cuando estaba en la universidad. ¿Zapatillas de colores? Sí, zapatillas de colores. Porque vi una oportunidad cuando en esa época como que no habían zapatillas distintas. Eran las típicas zapatillas como para trotar y nada más. Como que yo creo que fui visionaria hoy día que... Pero zapatillas de deporte de colores. No. Zapatillas de colores. Ya. Como zapatillas con planta, no para trotar ni nada. Una planta como... Exacto, ¿cachai? Y claro, y yo le ponía un nombre entretenido y las diseñaba yo y Luca va a la crema y no sé qué, y locura espacial y era una zapatilla súper loca. Y en el fondo partí vendiendo a mis compañeros en la universidad y después partí yendo a ferias. Esto de las car. Lo hacía ahí en la fábrica de tu papá. Esto, claro, y mi papá siempre, Yaninita, yo no sé a quién le vas a vender estas cosas. No, papá, confía así. Oye, yo después te las pago. Mi papá me hacía unos 8 o 5 pares. Y ahí partí yo como incursionando en el mundo zapatero. Desde una necesidad también en ese minuto, porque las cosas en mi casa están re complicadas. Entonces, en el fondo había que como que casi que cada uno tenía que salir a buscar cómo pagarse y financiarse sus cosas personales. Y yo ahí vi una oportunidad. Así que nada, partí haciendo zapatillas, después, estaba en la universidad, después salí de la universidad y me fui a trabajar a un banco, que eso como que nadie lo logra entender en mi vida, fue como un lapsus. No, pero fue buena escuela, no voy a decir el banco. Fue súper buena escuela y todo. Y bueno, yo ya tenía una tiendita chiquitita cuando estaba en
como en el fondo de la universidad, casi poner una tienda, y la seguí teniendo mientras estaba en el banco. Y Sin seguía marca. No, con Yanía Firenze. Ah, se llama Yanni. Ah, ya. Yo partí, bueno, mucha gente cree que me llamo Yanía Firenze, es como un tema. De hecho, me han hecho entrevistas como con usted, Yanía Firenze. Yo no, quiero aclarar, digámoslo, que no es mi nombre. Da Firenze es la última marca de mi papá. La primera marca de mi papá fue Joao, que en el sur mucha gente quizás todavía la conoce. Y Da Firenze fue la última marca que mi papá trató de seguir vendiendo como crear marca. Pero ya las cosas estaban muy complicadas, entonces como que en el fondo no lo pudo hacer. Y cuando yo empiezo a entrar a esto, de empezar a diseñar y todo, me acuerdo conversando con unas amigas, me dicen, oye, ¿y por qué no le poní Yanni Da Firenze? Po? Como tú y tu papá, como diseño y tradición zapatera, y queda como mi apellido, y era como súper italiano, mi mamá es italiana, pero fue como, ¿sabes qué me gusta? Y ahí parte este Yanni Da Firenze, y en el fondo era yo y mi papá unidos, en el fondo con la tradición y como estos nuevos aires de diseño y qué sé yo. Y nada, pues, y ahí ya, bueno, después trabajé un rato en un banco. Y ahí, cuando yo me meto a trabajar al banco, trabajé como un año, y ahí mi papá estaba sumamente complicado. Las cosas estaban como... Ya mi papá no había vivido como quiebras como tal, pero se había como complicado mucho el tema. Había tenido que vender propiedades, bueno, fue súper duro en esa época. Y me acuerdo que yo decido que voy a renunciar al banco porque esto no era lo mío, y mi papá me llama así como, oye, tengamos una reunión profesional, tú y yo, ¿por qué no te venís a trabajar conmigo y me ayudáis a levantar esta fábrica una vez por todas? Fue como, Dios mío, yo a nada de casarme, mi marido no teníamos un peso ni uno de los dos, era como, ¿qué hacemos? Vamos a asumir un desafío adicional, digamos. Un desafío adicional y además con toda mi familia en contra. Yo estoy comercial a la católica, era como que, en verdad, podéis trabajar en cualquier lado, te va increíble, ¿y qué te vas a meter a hacer zapatos si ya casi que la industria te lo han demostrado que esto no hay nada que hacer? Esto está muerto, poco menos. Y fue como, ¿sabéis qué? De guata, que yo hablo mucho de la intuición para mí, como en los negocios, fue como, ya, voy. Al final renuncié al banco, me fui a trabajar con mi papá. Al principio fue... ¿Qué año? Esto fue hace como 15 años atrás, 14 años atrás. Y nada, al principio fue súper duro, porque uno en el fondo... Yo había ayudado a mi papá y habíamos estado juntos un poco en algún proceso de quiebre. Yo lo ayudé a como lidiar con algunos proveedores y todo. Pero ya entrar a trabajar con mi papá... tenemos formas de ser, somos súper parecidos, yo creo que ese es el mayor tema. Somos sumamente parecidos y aquí era yo tratar de imponer cosas nuevas, mi papá diciendo, y yo que hice todo esto y tú vienes con todas estas ideas nuevas. Entonces, como que al principio costó y al final como que logramos llegar como a un acuerdo en donde, mira, no 100% yo tengo la razón, pero papá, tú tampoco 100%, entonces, por favor, hagamos algo en común. Bueno, y así se fue dando. Y lo entretenido de todo esto fue que me empezaron a pasar como cosas raras. O sea, sí raras, pero como que compañeras mías que ya estaban saliendo de la universidad habían entrado a trabajar de compradoras de retail o qué sé yo. Entonces me empezaron a llamar porque yo hacía ventas nocturnas cuando estaba en la universidad. Con mis tienditas así, que queda como en Rato Sánchez, no sé qué. Y empiezan a querer que les haga sus zapatos. Lo primero fue umbrales, que tengo una amiga que trabajaba ahí. Y fue como, oye, Yanni, ¿sabes qué? Entré a comprar umbrales, necesitamos un proveedor nuevo, te tinca, listo. Yo empecé a hacer los zapatos. Porque cuando yo entro a la fábrica, básicamente, digo, mira, bacán la marca personal, o sea, mi marca en el fondo de zapato y todo, pero acá no hay capital para hacer nada. Nadie nos presta un peso. Entonces, yo necesito levantar esta fábrica. Y la única forma de levantar la fábrica era fabricándole a otros. Y que me pagaran en el menor plazo posible, porque ya estaban un montón de como leyes pyme y qué sé yo. Que fue una de las cosas que también complicaron a mi papá en su época. O sea, tú pagabas a 60 días y te pagaban a 90 días. O sea, no había calce, ¿cachai? Bueno, y ahí, lo entretenido de toda esta cuestión, es que finalmente empiezo a tener como toda estas compradoras conocidas, y ahí empiezo a entrar en el fondo un poco a este mundo más de retail para lograr sacar a la fábrica como un poco de donde estaba. Y nada, y ahí tú nos llegaban órdenes de compra. Me acuerdo que nos llegó una orden de compra de retail de 4.000 pares, y me acuerdo cuando yo la abrí, o sea, le digo a mi papá, esto no lo puedo creer. O sea, a mí se me caían las lágrimas. Así como, yo soy súper llorona. He llorado, yo creo que casi cada hito que tengo, cada cosa que pasa en la marca, yo siempre he dicho que, por lo menos para mí,
emprender en general no es una gran montaña, son miles de cerritos, montañitas o lo que sea, que en el fondo cada como hito, cada logro es como demasiado emocionante porque de verdad hay mucho esfuerzo detrás de cada una de las cosas que uno hace, la verdad. Entonces, nada, pues al final empezamos a venderle al retail, la cosa empezó a andar un poco mejor. Todo al principio era factoring. Te juro que yo decía, será algún día que nos hagamos factoring, por favor, porque igual era complejo todo ya. Y nada, y entre todas las búsquedas de llegar a los retail, llegamos a París y había un espacio que se llamaba Monjita a la Moda. ¿Cómo se llama? Monjitas a la Moda, no sé si se acuerdan. No. Eran dos niñas, lo máximo, que ellas partieron en la calle Monjitas del centro con un concepto súper entretenido, fue hace varios años, de tener varias marcas de diseñadores como emergentes. Y le vendieron este proyecto a París y París le pasó en el fondo sus espacios físicos en tiendas, o sea, Alto Las Condes, Parque Arauco, Costanera Center, Marina Arauco, qué sé yo, para que tenían como un espacio para estas marcas de diseño. Entonces, y yo en el fondo, cuando voy a una de las reuniones con el equipo de París, ella me dice, oye, ¿y estos zapatos que tú nos traís, qué sé yo, quién los hace, quién los diseña? No, es que yo en la universidad. ¿Y por qué no estáis en Monjita a la Moda? Y ahí fue como una primera oportunidad de ya empezar a incursionar con Gianni a Firenze. Y ahí empecé, me acuerdo, a despachar. Creé una colección y yo decía, ¿cómo hago una colección que la gente pase y la vea? Porque voy a estar en un retail donde compito con 200.000 millones de marcas, Claro. donde al final tú te vayas a la marca segura, a lo que te calza bien, a lo que te gusta. Tiene que tener un distintivo que te llame, que te Absolutamente. conecte. Y fue lo primero que pensé. Y dije, voy a hacer zapatos de colores. Pero no de un color, de 5 colores combinados. Porque no falta la loca, como yo, que le va a gustar. Entonces, así partí diseñando y haciendo esas colecciones súper coloridas y poniéndolas en distintas tiendas. Y me acuerdo haber despachado a las distintas tiendas y cuando despaché, me acuerdo, creo que la última tienda fue Alto Las Condes, qué sé yo, ahí me llama una de las doña Monjita y me dice, oye, Gianni, me llama así como yo dije, ¿te pasó algo? Ya, oye, sí, ¿qué pasó? Oye, Gianni, te amo porque de verdad te pasaste, te felicito, en verdad. Esta es la tercera tienda que entra, ya la Costanera y Alto ya, o sea, y Parque Arauco, ya vendiste casi todo. Es primera vez que nos pasa que una marca vende tanto el primer día. Y yo me acuerdo, ya en Alto Las Condes, yo lloraba, ya. Emoción, ya. Entonces siempre yo como que me emocionaba de cada cosa que pasa, qué sé yo. Y así empezó este camino como de ya empezar a meter la marca. Siempre, bueno, yo fabricaba la fábrica ahí, no sé, Gianni a Firenze en un 20% de la producción. Y yo siempre decía, en algún minuto la fábrica le va a hacer todo a Gianni a Firenze. Pero es un camino largo porque no hay capital, nadie nos va a prestar nada. Entonces todo era como un poco de a poquito y a ir como creciendo a poco. Y así, bueno, y en otro de los hitos importantes fue cuando dejamos de estar en Monjita, porque en una tienda de Marina Arauco específicamente, nosotros un mes le ganamos a todas las marcas de zapatos de esa época, pero le ganó el concepto Monjita, como en la venta. Y ahí la gerente de Su Bonito Zapato hizo un doble clic y dijo, ábreme las marcas que están detrás de la venta que acaban de hacer. Y nosotros éramos el 90% de la venta. Y ahí París me dice, venga a sentarse con nosotros, queremos que seas una marca propia de París. Y ahí fue un hito para mí también porque... Hagamos un doble clic ahí, Ya. que esto le puede servir a muchos emprendedores. ¿Cómo te pusiste a negociar ahí? Porque ahí cambia, tú eres ya más... Tenía un poquito más de poder de negociación, entonces no tengo idea. Si es que en Monjita a la Moda, te estoy inventando, tenías un margen del 15%, tenían una comisión del 15% ellas, ¿cómo tú llegas a París y le dices, oye, pero yo quiero que ustedes máximo un 10? No sé, te estoy inventando cifras, pero... Mira, primero había una cosa que yo tenía muy clara. Monjita era consignación Ya. y el riesgo lo asumía yo. París era compra y el riesgo lo asumían ellos. Entonces, entre comillas ellos, porque obviamente ahí uno trata siempre... Entonces ya para mí eso era un mundo de diferencia. Y también, obviamente, los pagos eran a 30 días máximo. Entonces la verdad que a mí me daba la rueda para poder hacer eso. Yo creo que el tema de negociar, cuando tú te enfrentas como a un retail o qué sé yo, en el fondo es entender que si no lo haces de una forma, tu negocio no funciona nomás. O sea, por ejemplo, después de conversaciones con mi papá, que yo le decía, oye, papá, ¿por qué en el fondo había pago a 90, 120 días? Que si no vendíamos. Yo le decía, quizás era mejor no vender.
Porque finalmente vender con plazos de pago tan amplios para emprendedores es finalmente perjudicar tu negocio. No tenés ni una forma del fondo generar esta rueda y este ciclo de pago que en el fondo te permita salir, ¿cachai? Entonces lo de nosotros yo ya estaba en la guerra en esa época también cuando yo entré a la fábrica. La fábrica yo no tenía tiempo para cometer errores. Yo no tenía tiempo para probar, ¿cachai? Lo mío era, tenía que ir muy a la segura y cada paso que daba era algo que iba a permitir capitalizar de nuevo la fábrica, que nos costó años. O sea, yo te digo que de los 15 años que llevo en esto, yo te podría decir que 7 estoy metida en la marca y los otros 7 fueron metidas en la guerra de la fábrica, sacándola adelante. Porque cuando uno parte un emprendimiento, uno parte muchas veces de cero. Pero yo no, yo partí de menos. Porque yo partí con deudas previsionales, problemas que quedan de las quiebras de mi papá anterior. Había muchos temas que había que resolver antes de poder partir como con una marca, ¿cachai? Que eso en el fondo también fue una escuela súper interesante para mí en términos de lo que hice, de las decisiones que tomé, de la rapidez que tuve para tomar decisiones en el minuto o sea, toda esa preparación que tuve yo en algún minuto, también por ejemplo pandemia me sirvió un montón. ¿Te fijas? O sea, pandemia vino y yo dije, acá no hay tiempo que perder, hay que cerrar las tiendas al tiro, hay que hacer esto. O sea, no, yo como que en el fondo tomo decisiones muy rápido porque siento que el tiempo... como que finalmente, a ver, obviamente hubo un tema de rubro, de la industria del zapato y por eso también muchos se vieron perjudicados. Pero yo también creo que hay un tema de decisiones. En cuando las empresas en el fondo se ven perjudicadas o tienen fracasos, también hay un tema de decisiones detrás. Entonces yo creo que ahí hay que saber, ojalá en el fondo como poder leer como intuitivamente, ver qué va a pasar y tratar de tomar decisiones de repente medias rápidas porque muchas veces eso puede complicar. Y bueno, y a partir de un montón de hitos que fueron dándose, la marca, bueno, después abrimos una tienda en Costanera Center, en Casa Costanera la primera, que fue un hito también para nosotros. Después abrimos Parque Arauco, después Parque Arauco Chica, nos fuimos a Parque Arauco en pandemia, una más grande, y el año pasado abrimos Costanera Center. Pero siempre el foco de la marca fue el e-commerce. Y fue un tema, me acuerdo, siempre en conversación con mi papá. No sé cómo, porque yo con mi papá me llevo súper bien igual, pero siempre igual. O sea, a pesar de lo que dijo ahora, porque pareciera que casi que somos un puesto, pero no sé cómo vas a vender un zapato por internet. O sea, eso ya ni los zapatos se prueban, se tocan. Ay, papá, obvio que se puede. Y me acuerdo cuando entró Dafiti, que nos compró zapatos, nos fue a consignación. Me acuerdo que ese día yo puse unos zapatos muy locos. Me acuerdo que se llamaba Cerceta y un zapato que tenía como 4 colores. Era como camel, con verde, con amarillo, con naranjo. Era una locura. Mi papá obviamente me decía, obviamente, no sé quién te va a comprar esa locura. Me acuerdo que ese día se vendieron 11 pares de ese modelo. Y así de otros. Y yo te juro que me acuerdo que antes la bodega de cuero era negro y café. Hoy día tú vas a la fábrica nosotros, que queda acá súper cerca. Y es una bodega que tú sí, es que por favor paremos este nivel de color. Es fucsia amarillo, o sea, y es fucsia en 5 tipos, es rojo en 5 o 10 tipos. O sea, todo tiene mucho colorío. Y en el fondo un poco creo que seguimos también en un oficio que la gente hoy día cada día valora más. Yo creo que empresas como las nuestras están teniendo como un foco nuevamente, porque la gente hoy día está buscando cosas distintas, productos distintos. El otro día leía, que yo no sé si estoy metida en eso, pero leía mucho de como los negocios aburridos que hablan hoy día. Claro, los boring business. Los boring business. En Estados Unidos, mucho. Y que tienen que ver, no sé si directamente con lo nuestro, pero yo creo que un poco sí. Lavanderías, panadería. Sí, nosotros somos la zapatería, ¿cachai? Que te hace el zapato a 10 minutos de tu casa. Algo que para muchos quizás es súper extraño. Y la verdad que ha sido todo lo que se ha ido construyendo en términos de marca, desde el oficio zapatero, el hacer un zapato distinto, de súper buena calidad, a un precio bastante asequible dentro de lo que cuesta fabricar acá. Yo creo que nos ha permitido hoy día tener una marca que cada día suena más y que somos intereses de un grupo como, que me imagino que me lo ibas a preguntar, como Mattel. Sí, pero esa anécdota la quiero dejar para el final. Para después sí, porque de lo dijiste al principio algo nombraste de Barbie, pero... Claro. Ya. Es que yo sé que porque yo vengo dateado, que hay un vínculo, pero quiero hacer mucho énfasis en eso y nos va quedando poco tiempo de este primer bloque.
Entonces, lo vamos a dejar para el segundo Sí, bloque. no, lo que quieran. Ahí me pueden ir. Hoy día, ¿cuántos zapatos produce? O danos cifras de lo que es hoy día. A No ver. solo Gianni da Firenze, sino que en general, la fábrica. Mira, nosotros hoy día logramos lo que era uno de mis sueños, que era que la fábrica le hiciera todos los zapatos a Gianni Firenze. Eso nos pasó ya, en hoy día. pandemia, post-pandemia. 100% Gianni Firenze en la fábrica. Todo lo que se produce en la fábrica de Gianni Firenze, y hoy día te digo que no estamos dando abasto. Sé que es un temón que estamos viviendo hoy día, sí. Nosotros fabricamos entre 120 y 150 pares diarios. En Chile es súper difícil fabricar. Porque cuando muere la industria en general, muere todo. Claro. Mueren tus proveedores, no hay cadena para poder producir, es súper complejo. Quedan ciertos proveedores, pero yo creo que hoy día un poco el trabajo de nosotros es salir a buscar nuevos proveedores, que lamentablemente no están en Chile. ¿Y por qué fabricar acá y no en otro lugar? También podemos fabricar en otros lugares, lo estamos haciendo, estamos fabricando en otros lugares, pero no sé que yo tengo esa heredé de mi papá ese amor por fabricar en Chile, a pesar de lo difícil. Ya, pero no es algo ideológico así como nosotros, solo Chile. No, la industria nacional. no, Ya. porque a ver, post pandemia, o sea, hoy en pandemia también entendí que, o sea, independiente de que fabricar en Chile es una de las cosas que me gusta porque también hay un ver la cadena completa, el hacerme cargo, entender cómo funciona, el preocuparme de que el cuero sea de la mejor calidad. Hay un montón de cosas de procesos que son importantes. En la pandemia también nos dimos cuenta que en Chile tampoco es tan viable producir muchos pares. Porque no hay, aparte no hubo un recambio generacional. En el fondo, a ver, yo en mi caso, yo soy la sucesora, o sea, yo seguí en el fondo con esto, pero hay una generación que hoy día son las personas que trabajan en la fábrica, que muchos de sus hijos no quisieron seguir en esto. Claro. Y prefirieron en el fondo entrar a estudiar y en el fondo ser como profesionales, no sé cómo, con esa terminología, y como que no le tienen cariño a estos oficios. ¿Te fijas? Entonces, al final... En parte también porque han sido abandonados, porque otros se o fueron sea, afuera a fabricar. Absolutamente. Entonces, más que falta de cariño, es falta de oportunidades muchas veces. Falta de oportunidades y, claro, porque vieron que no había mucho para... O sea, en el fondo, era trabajar en 1, 2, 3, 4 fábricas, y si no trabajáis en esa, ¿en qué trabajáis? Estamos conversando con Gianina Rodríguez. Vamos a ir a la pausa, pero vamos a seguir conversando de inmediato y en Más que un Pitch, ¿te parece? Vamos a la pausa. Pausa, ya estamos con ustedes. Más que un pitch, en Infinita 100.1. ¿Tienes pasión por la educación? Con Kumon puedes emprender con propósito. Abre tu centro con apoyo completo y una marca globalmente reconocida como Kumon y colabora a la educación del país. Infórmate más en kumon.cl/franquicia. En Walmart Chile están comprometidos con el crecimiento del país y con convertirse en una empresa regenerativa para que sus colaboradores, clientes y comunidades tengan acceso a más empleo, más crecimiento y más oportunidades para vivir mejor. Volvemos de la pausa para seguir conversando de emprendimiento junto a sus protagonistas. Esto es Más que un pitch, un programa de Radio Infinita y el DF+, con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva. Estamos de vuelta conversando con Gianina Rodríguez aquí en Más que un Pitch. Teníamos algunas cosas pendientes, Juan Pablo. Sí, y ahora sí que tenemos tiempo, nos podemos explayar. Yo leí alguna vez en el diario más importante de Chile, el DF+, al que no tengo ningún vínculo, ni ningún conflicto de interés tampoco, cómo esta zapatera chilena sedujo a Mattel. Cuéntanos, por favor, esa historia. A ver, esto partió el año pasado con un mail que me llegó primero me escribió una de mi equipo. Yo estaba de vacaciones. Me había de vacaciones, de vez en cuando me tomo vacaciones. Y me escribió alguien de mi equipo tipo, oye, Gianni, necesito hablar contigo, perdona que te moleste, pero llegó esto. Y veo y me reenvió un mail como de alguien de Mattel, que salía @Mattel. No escribieron de Mattel o algo así, me dice. Yo le dije, ya, pero May, lo más probable es que esto sea mentira. O sea, yo nunca me lo creí. Yo, pero verificaste, tiene 2T. Sí, tiene 2T, Mattel, Gianni, ya lo vi todo. Onda, por favor, créeme lo que te estoy diciendo. Nos llegó esto, qué sé yo, pum, pam, pum. Por favor, haz algo. O sea, como que yo sé que es importante, yo sé que tú estés de vacaciones, pero bueno, dije ya, bueno, súper incrédula. Debo reconocer que muy incrédula en los inicios. Y veo un mail y escribo desde mi mail y pongo, oye, mira, nos llegó un mail tuyo, yo estoy de vacaciones, pero a la vuelta feliz de
Oye, mira, tranquila, no te preocupes, escríbeme la vuelta y nos juntamos. Escribí a la vuelta todavía incrédula y llego a la oficina de acá de Mattel Chile, me invitan a, oye, ven en 3 días más, no me acuerdo, partí con mi marido, que somos socios, y me acuerdo que yo iba en el ascensor y yo decía, aquí voy a llegar a una oficina donde no va a haber nada, o sea, siempre incrédula con este tema de que me habrían llamado de Mattel. Y bueno, llego a las oficinas, me reciben de morir lo increíble, me tomé fotos con esas cajas de Barbie gigantes que estaban en los cines, pero me sentía una niña chica entrando a las oficinas de Mattel con todos estos juegos y Hot Wheels y el mundo Mattel. Y me llegan a una oficina en donde me cuentan que les encanta la marca, que son unos fans de la marca, que la siguen hace muchos años y que creemos que, o sea, que ellos creen en el fondo que nuestra marca es una marca perfecta para hacer una colaboración con Barbie. Y yo y ahí que también me encantó y me súper emocionó y todo, porque empezaron a contarme, bueno, yo vi la película de Barbie, en el fondo un poco toda esta vuelta que está teniendo Barbie a nivel mundial, donde también hoy día Barbie se presenta no solamente como esta muñeca súper perfecta de los años 50, sino también buscando como posicionar a las mujeres desde otro lado, ¿ya? Y ahí me muestran un video que salía como este tema de la brecha del gap, que salen niñitas que a los 5 años, hay un video y todo, que a los 5 años las niñitas en el fondo dejan de soñar. De ahí todo un tema ahí de la brecha y creen que no son capaces. Y yo veo este video y fue como, no, acá esto me encanta mucho más que solamente el Barbie como un producto, digamos. Acá hay un propósito y eso me conecta. Y bueno, listo, qué sé yo, y me dejan la pelota en mi cancha como tipo, dinos qué se te ocurre. Y ahí empiezo yo a cranear qué puedo hacer. Y dije, bueno, yo creo que acá hay un tema importante porque en el fondo yo soy una niñita que jugaba con Barbie. Siempre Barbie fue mi juguete favorito, pero por lejos. Tenía cajas y inventaba y les cortaba la ropa y les diseñaba ropa y qué sé yo. Entonces, cuando yo le presento esto a Mattel ya con el tema Barbie, les digo, me presento yo como con fotos mías de niñita, fotos mías de hoy día, como el tema de la empresa y fabricante y qué sé yo. Y yo digo, en verdad, yo era una niñita que jugaba con Barbie, siempre amante de las Barbie. Entonces, hoy día es muy impresionante que llegue Barbie a pedirme que le diseñe una colección. En verdad, Barbie cumple tus sueños. Y eso fue como que ya fue como wow. Y ahí nos tocó aprobaciones en México, en otras partes del mundo, porque en el fondo acá hay una parte nomás, licencias y otras, pero todo lo que es diseño y qué sé yo, se aprueba desde otros lados. Y ahí empezó todo esto como de reuniones con ellos, qué sé yo, y yo te juro que después de cada reunión yo era como emocionada, yo Llanto. ya como llanto, ojo, pero te juro por Dios que yo veía en la reunión las caras de las contrapartes y también había emoción, no era solamente yo la que estaba emocionada, también yo creo que logré traspasar la emoción que significó para nosotros poder diseñar esto. Y ahí cuando ya, bueno, firmamos contratos y un montón de cosas, porque era en el fondo una colaboración, pero entramos por temas de licencia, qué sé yo, nos abren el mundo Mattel. Como ya, ahora que ya está todo firmado, en principio fue eso y después ya teníamos que entrar a diseñar de acuerdo a una guía de estilo. Y cuando nos abren el mundo Mattel y nos abren el mundo como de las guías de estilo, les juro que fue como real. Ahí sí que me sentí nuevamente en Barbieland. O sea, como eran miles de guías de estilo y yo abría y yo decía, ya, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Y así empezamos a trabajar con el equipo mío de diseño y mi equipo en general, hasta que llegamos a la guía de estilo de 1959, que es la primera Barbie. Y esta yo dije, esta es la que me cierra y la que me hace más sentido. Entonces, no solamente nos preocupamos de, en el fondo, vincularme a mí con los sueños y con Barbie, sino que logramos también agarrar como detalles de esa guía de estilo. Entonces, por ejemplo, estaba los anteojos, los cat eye de la Barbie de 1959 y los ocupamos para hacer el antifaz del mocasín. Después agarramos, está la Barbie de perfil con un moñito, entonces como que agarramos una cinta y la transformamos y la metimos. Entonces, en el fondo hubo muchos elementos, hubo mucho juego detrás del diseño que hicimos. Y otra cosa que hicimos que también les encantó, a pesar de que yo tenía miedo, es que dije que Barbie no era solo fucsia. Así que no hicimos ningún zapato fucsia. Mira. Todo lo que acompañaba a Barbie iba a ser fucsia. La caja, los plintos para poner los zapatos, qué sé yo. El evento iba a ser muy fucsia, pero los zapatos no.
Y todo eso fue muy aplaudido por ellos, como que, porque también en el fondo era un producto un poco más adulto. Ahora seguimos trabajando con ellos. Esta licencia la tenemos por un par de tiempo. Eso, años más. ¿en qué consiste la práctica? En la práctica yo firmé el contrato como por 2-3 años, en donde en el fondo ellos me dan a mí la posibilidad de hacer colecciones y colaboraciones con ellos las veces que yo quiera. Pero en el año. es en el fondo vender en Gianni da Firenze un modelo que es by Barbie, no tengo idea. Claro, el fondo es Barbie by Gianni da Firenze. El fondo ellos me Ya, pasan ya. en el fondo su marca. Ya. Hay un montón de aprobaciones claramente detrás. O sea, ahora por ejemplo estamos diseñando la nueva colección que viene muy entretenida. Claro, pero entra todo por procesos de ellos y claro, y son un montón de aprobaciones. O sea, no es tan rápido ni tan fácil, pero ha sido ¿Y esto increíble. te cambió el hecho de haber cerrado una alianza así? ¿Hizo cambios significativos en el negocio o algo más romántico que nada? Mira, yo creo que igual hizo cambio en términos de marca. O sea, yo Ya. creo que la marca está sonando mucho más. Yo creo que hemos llegado. Yo creo que el hecho que una marca tan internacional se fije en una marca como nosotros, que somos súper nacionales, igual de un porte bastante más pequeño que otros, yo creo que dice mucho detrás de lo que está pasando, detrás de como a nivel mundial y también yo creo con marcas como la nuestra, que son marcas con mucho sentido, propósito y qué sé yo. Entonces, ¿Pero hizo alguna diferencia así como cualitativa en términos de venta, por ejemplo? o sea, la ¿Cuantitativa? colección se vendió súper bien. Igual nosotros apostamos por una colección bastante exclusiva. La marca dentro de sus valores, o sea, los temas importantes es la exclusividad. Entonces es una colección que se hicieron, no sé, 400 pares, no hubo más, entre todos los productos que se hicieron. Entonces es una colección súper exclusiva. Entonces obviamente que no fue bien con la colección, pero te digo que si yo te digo una colección que son 400 pares, tampoco es que me va a marcar la diferencia en el claro, año. claro. Pero sí me permitió estar hoy día, no sé, quizás sentados con ustedes o también un montón de otras cosas que nos abren puertas como marca. Ya, o sea, una cosa más de branding Yo creo que de es- vida. Yo creo que es mucho más de branding que de vida. El EBITDA quizás se puede ver en 2 años más, 1 año más, no lo sé. Pero yo creo que en términos... Y sabéis que para mí fue súper importante. Ya. Eh, Para motivarte, para ¿Sabéis seguir qué? Lo he motivado. con el hablado proyecto. en términos como... La otra vez también me invitaron a un grupo y de como emprendedor, empresario, que ya... Y yo me acuerdo haberles contado de esto y haber dicho eso. Como muchas veces cuando uno emprende y está ahí en estos rubros o que igual tienen harto de soledad, que pasen cosas de este estilo hace que, Sí, po. muchas cosas valgan la pena. Es como súper inspiracional. Entonces les dije yo, como me acuerdo de un equipo, como que los miré a todos, como un grupo, como en verdad siéntanse como súper orgullosos de lo que han hecho, porque esto no se logra de la noche a la mañana. Hay una construcción muy como paso a paso para llegar a un punto como este. O sea, en el fondo ya tenéis que tener como ciertos años, haber consolidado tu marca. Entonces, la verdad que para mí ha sido muy gratificante y la verdad que son esos momentos que tú decís, ¿sabes qué? Vamos por mucho más. Y vamos por mucho más. Vamos por mucho más. ¿Qué es mucho más? ¿Dónde proyecta que puede, A ver. a dónde puede llegar? A ver. Nosotros como marca hoy día queremos seguir creciendo en tiendas en Chile. El e-commerce sigue siendo fundamental, pero todavía hay un proyecto de crecimiento de marca y de tienda, pero también hay un proyecto para afuera gigante. Yo creo que hemos demostrado, porque Chile es un país que compite súper fuerte. En Chile es difícil, es un mercado difícil, Muy yo chico, siento. Es muy chico. Chico, muy competitivo, Muy con exigente. demasiadas marcas y muy exigente. Entonces yo creo que si en un país como el nuestro te va bien, yo creo que tenés hartas oportunidades que afuera te vaya bien. Y afuera te imagináis dónde. No sé, distintas partes de Europa incluso, que hay lugares que producen así Cuero, harto, pero nosotros nos escriben para vender en Estados Unidos, en Europa, y como, oye, mi hija vive no sé dónde, estoy matando, en España, en Madrid, y cada vez que la ven o me escribe la misma, me preguntan de dónde son mis zapatos. O sea, somos un zapato novedoso, distinto, que no se encuentra. Entonces yo creo que tenemos oportunidades de vender afuera y hoy día, que el mundo en el fondo también está mega cambiando, el tema de los despachos son cada vez mejores y más fáciles. Claro, Yo creo que hoy día pensar, ni siquiera te digo que tengo que tener una bodega en Europa para vender en Europa. Tengo mi bodega acá y despacho y punto. O sea, en el fondo hay oportunidades. Oye, para ir, nos va quedando 5 minutos. No, 4. 4 No, minutos. puede que- Exacto. Es que si no, después nos retan. Y nos pasamos. Tú dijiste como medio a la pasada, soy socio de mi marido y también socio de mi papá. Sí. O sea,
Está toda la familia metida. Sí, estamos todos metidos. ¿Cómo se llama tu marido con tu papá? Bien, súper bien. ¿Sí? Ha sido, sí, es que yo creo que ¿Y mi contigo? marido... Sí, ¿Cómo se llama tu marido contigo? Increíble. No, pero es que ¿sabes qué? Llevamos 14 años casados. Y te juro, y desde que partimos en esto. Qué divertido. Partimos como los dos metiéndonos a la fábrica a levantarla. Como desde el minuto que nos casamos, ¿cachai? Entonces, yo creo que Miguel, o sea, de todas maneras Miguel Ángel ha sido clave y fundamental porque tiene en estructura que quizás yo, que soy más creativa, no la tengo. Y hemos hecho un súper buen equipo. O sea, yo creo que también un poco por eso estamos hoy día... En esa construcción del equipo, danos guías para alguien que pueda estar escuchando, que le pueda servir, en el fondo, cómo llevar una relación societaria con tu papá y con tu marido, que son probablemente las dos personas que más ves en la vida, Sí. sin ser socios. Totalmente. Entonces, ¿qué cosas han hecho ustedes bien o qué han hecho mal para que esto funcione? Yo creo que hacer mal es de repente llevar las conversaciones de fábrica y etcétera a temas familiares, como eso no se hace y eso decidimos no hacerlo. Y en el fondo yo creo que eso es lo que más hay que cuidar, como hay momentos para poder hablar de cualquier cosa de negocio, pero hay momentos que en el fondo somos familia y hay que saber separar las cosas. Yo creo que, y también entendemos todos que vamos para el mismo lado. Yo creo que también hay veces que sí, yo me puedo pelear con mi papá o puedo tener una discusión con mi marido. Yo esa discusión la dejo en la oficina y llego, oye, ¿cómo te fue? Poco menos. O sea, no hay rencor. Un talento de hacer Hay que ser talentoso. Se trabaja. Sí, trabaja, pero ya llevamos varios años y se aprendió en la marcha. Pero también hemos tenido varias cosas tan positivas de trabajar en conjunto que yo creo que también hemos logrado finalmente como sortear lo que es malo, porque finalmente el bien, o sea, lo que se ha ido logrando es muy bueno. En tu reflexión final, ¿qué le recomendarías a la gente que está emprendiendo, que quiere emprender, que no lo ha pasado bien emprendiendo? ¿Qué recomendaciones le dirías, así como tips de emprendimiento? Voy a decir algo quizás que suene medio raro y esotérico, pero yo creo que la intuición fue un rol fundamental en lo que son los negocios y el emprendimiento. El como esa sensibilidad de hacia dónde ir, de esa, como que te lo da de repente como algo desde la guata, que muchas veces los números dicen una cosa y muchas veces hay algo que te dice algo más como desde la intuición. Yo creo que el emprendimiento tiene mucho de eso, también tiene mucho también del orden y qué sé yo, un montón de cosas, pero y yo creo que ser emprendedor es difícil. A mí me ha pasado muchas veces que hay amigos que me dicen, me encantaría emprender, pero no sé en qué. Yo le digo, no emprendáis. Porque el emprendedor es el que no tiene tiempo para hacer todas las cosas que se le ocurren. Porque es mucho de ideas constantes, de guata, de constantemente estar pensando. Veo oportunidades donde otros no ven, es salir a constantemente estar buscando. Yo creo que hay mucho de eso en el emprendedor y que es un camino sumamente difícil, pero muy gratificante. Yanina Rodríguez, gracias por venir a conversar con nosotros a Más que un Pitch. Feliz, muchas gracias a ustedes. Te pasaste. Esto fue Más que un Pitch con Juan Manuel Astorga y Juan Pablo Silva, periodista de DF, en Infinita, de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Hablamos con emprendedores para conocer sus historias, ideas y proyectos.